Universo 25. Miles de eventos insólitos han ocurrido y siguen ocurriendo a diario en el extraño mundo en que vivimos. Historias reales, mitos, teorías de conspiración y leyendas urbanas inundan y enriquecen la cultura de nuestra especie. Le invitamos a acompañarnos en este interesante recorrido y a escuchar historias nuevas en cada episodio. Bienvenidos al Universo 25. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a este nuevo programa de Universo 25. Quienes moderan para ustedes Rubén Sojo y Francisco Galíndez desde Venezuela para todo el mundo. El día de hoy les traemos una nueva historia acerca de una institución que tiene unas características muy peculiares. 900 años de historia, o más de 900 años de historia, 13.500 miembros directos, 25.000 empleados, 80.000 voluntarios alrededor del mundo, tiene reconocimiento como Estado, tiene reconocimiento y relaciones diplomáticas con por lo menos 108 países en todo el globo, tiene representación en la ONU en calidad de observador y lo más destacable que tiene esta institución es pasar de manera desapercibida. El día de hoy les vamos a estar hablando acerca de la Orden Militar de Malta o la Orden de los Caballeros de Malta. Bienvenido, Rubén. Francisco Galíndez, un placer, hermano, nuevamente estar por aquí compartiendo temas interesantes para nosotros y esperemos que para alguien más, ¿no? Así es, sí, el tema de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, que es el nombre oficial de esta organización. Ya con ese nombre nos dice que es algo bastante intenso y mucho, y que da mucho de qué hablar y que tiene mucha historia, porque digamos que es un nombre que parece salido de la Edad Media, y efectivamente es así, pues, porque esta es una orden militar que se funda en los años en los cuales Europa estaba entrando en plena Edad Media, por allá por el 1048 se fundó esta orden en una zona de Italia llamada Amalfi, y eran unos monjes que tenían asignaciones de socorrer a las personas. Era el objetivo, ¿no? Tenían, digamos, como un carácter hospitalario o médico para esa época, con las características particulares de esos años que transcurrían. Luego, cuando se da el fenómeno de las cruzadas, que es la reacción del Vaticano hacia lo que era el avance de los musulmanes, en esencia los otomanos venían avanzando por el este de Europa, y a su vez por el oeste también venían avanzando los musulmanes, porque acuérdate que los otomanos venían desde, digamos, acercándose a lo que es hoy Turquía, que en un momento determinado ellos logran conquistarla, pero ese era lo que era la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, y había una amenaza seria sobre esa ciudad. El Imperio Bizantino tenía su capital allí, y el Papa, como reacción a esa tenaza que vienen creando los musulmanes hacia Europa, entonces deciden lo que sostienen algunos historiadores, que fue las cruzadas tenían un carácter tanto ofensivo como defensivo, y tiene cierto sentido, ¿no? Porque ciertamente los musulmanes venían como atenazando a Europa para convertirla al Islam, además de hacerla parte de sus dominios políticos. Entonces la reacción del Papa es crear unos ejércitos para que fueran a combatir esos avances musulmanes, y además de asegurarse para la cristiandad lo que eran los territorios de Jerusalén. Es un territorio santo tanto para los musulmanes como para los cristianos, así como por supuesto para los judíos también.
Correcto. Entonces, un poco la historia o en gran medida la historia de los Caballeros de Malta está ligada al inicio de la cruzada, pues, porque allí es donde ellos hacen su nombre, cumplen un rol importantísimo dentro de las actividades que ellos realizan, en un principio socorriendo a enfermos, asistiendo a las personas que hacían peregrinación a Jerusalén, y luego más adelante, cuando se observa que estos monjes no podían ser personas indefensas, ya que corrían los mismos riesgos que tenían los peregrinos, las personas que visitaban allí, tenían que prepararlos para que ellos mismos se defendieran contra cualquier agresión, y en ese momento pasan a ser ellos una orden militar. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, inicialmente el movimiento de los caballeros de la Orden de Malta, ellos fueron, tal como tú lo dijiste, la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Ellos, digamos, le pidieron ellos eran un grupo de comerciantes que venían de Italia, lógicamente también en peregrinaje como lo hacía todo el mundo por aquella época. Llegan y le piden al califa de Egipto, que para el momento, digamos, estaba regentando la zona donde ellos estaban, digamos, donde están los monumentos del Santo Sepulcro, y allí le piden permiso para hacer una iglesia y un hospital para atender a cualquier tipo de peregrino, o sea, sin importar el credo o la religión, o sea, perdón, sin importar el credo o la nacionalidad de la persona. Es ahí donde ellos de alguna manera comienzan, digamos, a desarrollar su historia. Sin embargo, ellos, a pesar de que luego se convierten en ellos inicialmente son una orden, básicamente, como una misión humanitaria, vamos a decirlo de esa manera, Correcto. porque de hecho La Cruz Roja de la época. Sí, es correcto. La gente que viajaba de Europa hacia Tierra Santa era víctima de robos, era víctima de asaltos, era víctima digamos, de las atrocidades de la gente de la época, de los delincuentes de la época, e inclusive de las autoridades que estaban digamos, en el territorio. Entonces, bueno, ellos de alguna manera vieron esa oportunidad como para de alguna manera atender a todas las personas que lo necesitaban, y crean esa orden. Esa orden eventualmente después toma digamos, un componente militar, y de hecho ellos fueron reconocidos luego por el Papa como una orden que era una orden de caballería laica, es decir, que ellos eran monásticos y laicos, perdón. Ellos eran una orden donde ellos profesaban su fe cristiana, su fe católica, para ser específicos, y pero ellos no eran monjes que tomaban votos. Ellos, digamos, tomaron el hábito según la costumbre o la regla de San Agustín, y empezaron, digamos, a vestir una túnica negra con una cruz blanca de 8 puntas que tiene unas particularidades en cuanto a simbología, ¿no? Ellos llegan, digamos, al momento que llegan las cruzadas a Jerusalén, ellos coinciden con los caballeros cruzados. Y de hecho, por lo que parece, digamos, por las tradiciones que se heredaron y que todavía permanecen en la orden, ellos deben haber adoptado ritos, costumbres que traían los caballeros templarios, que provenían de Europa también, al igual que ellos originalmente. Sí, estos señores, como tú bien mencionas, pasó a ser en determinado momento una orden militar. Vestían particularmente, entiendo que de negro en un principio, en honor a San Jorge, luego cambian cambiaron las túnicas a un color rojo. Sí. Y una túnica como un color invertido a los caballeros de la Orden del Temple, porque los caballeros de la Orden del Temple usaban una túnica blanca con una cruz roja, y ellos era al revés, era una túnica roja con la cruz blanca.
a eso en algún momento incorporan una cruz a su atuendo. Y bueno, son los colores distintivos que tiene en su ropa estos monjes para aquella época, ¿no? Correcto. Luego de que se convierten en una orden militar, hay algo que de alguna manera lo hace muy visible, y es que en una batalla de Arfur, si mal no recuerdo el nombre, que estaba comandada por el rey de Inglaterra para ese momento, Ricardo Corazón de León, ellos tienen una gesta heroica allí porque entran a última hora. Ellos están haciendo su labor de socorrer a los heridos, y cuando ven que la batalla está a punto de perderse, entonces deciden entrar en combate, y su desempeño fue tan admirable que el mismo rey quedó impresionado y elogió mucho su labor como militares, ¿no? Y eso los visibilizó muchísimo para que en lo adelante fuera una orden que las personas, o sea, que tuvieran el reconocimiento en Europa, y de alguna manera posesionarse para de ahí en adelante y hasta nuestros días. Correcto. De hecho, digamos que bueno, ellos por la misma convulsión que había en la zona para aquella época, digamos que no era muy seguro ni muy tranquilo estar en Jerusalén, ¿no? En medio de los combates que se originaban en el marco de las cruzadas. Digamos, ese combate por la Guerra Santa se extendió por muchísimos años y ellos Sí, tuvieron hubo que irse varias cruzadas. moviendo. Ellos se movieron, digamos, a través de varios territorios de Europa. Ellos inicialmente ocuparon la isla de Rodas en Grecia, después se movieron a la isla de Malta, que es de donde de alguna manera sacan su nombre moderno o el nombre con el que los conocemos hoy en día. Sí, y bueno, un hecho curioso asociado a estos caballeros eh, quedó plasmado en un libro y una película, el famoso halcón maltés, que creo que se llama El robo del halcón maltés, ¿no? La película Ah, esta correcto, sí. que fue Sí. previamente un Humphrey libro, Bogart, y creo, ¿no? que El actor de aquel tiempo. está asociado a estos caballeros. Ese famoso halcón maltés creo que es una pieza decorativa que en algún momento se les regaló al rey de España en agradecimiento por haberle cedido la isla de, la isla de Malta. Es correcto. El Porque, como bien rey. decía, ellos en determinados momentos estuvieron asentados en Rodas, pero fueron expulsados de allí por los musulmanes. Entonces, este, luego de ese deambular que mencionabas, entonces se establecen en la isla de Malta, que le cedió el rey de España, que era el soberano de ese territorio para el momento. Y bueno, de allí, como tú bien dices, es el nombre actual que tienen esta orden. Sí, ellos, en realidad, el tema del halcón maltés es una alegoría, ¿no? O sea, la significación de la figura en la película es una alegoría a algo que ellos hacían en la vida real. Ellos, digamos, como reconocimiento al regalo que les hizo el rey o la cesión que les hizo el rey del territorio en la isla de Malta, ellos anualmente, digamos, tal vez en el aniversario, le regalaban al rey un halcón entrenado todos los años. Entonces la alegoría del halcón maltés, que fue llevado, digamos, a la pantalla, derivado de una novela escrito, no sé si el autor era norteamericano, eh, es justamente una representación de aquel halcón que todos los años sí le llevaban los caballeros de Malta al rey. El rey Carlos I y V de Roma fue el que les autorizó a ellos el estar allí. Ellos, de hecho, una vez que se forman como orden militar, no, ellos convienen o digamos hacen un voto para no enfrentarse nunca a otras órdenes que sean cristianas o a otras naciones que sean cristianas. Ellos de hecho
cuando estaban en Rodas, antes de llegar a la isla de Malta, ellos tenían como patente de corso para poder hacer comercio, para poder hacer básicamente lo que quisieran en el territorio de la isla. De hecho, hasta el Piratería, punto, piratería. es correcto, hasta el punto de que hacían piratería, trata de esclavos, Sí, sí. acuñaban O su sea, propia moneda. Entonces, digamos que sí, la porque efigie un corsario lo que es un pirata autorizado por un por el gobierno para gobierno. ejercer, ejercer su actividad. Es así, es un delincuente autorizado por el gobierno para ejercer su labor. Es Entonces, correcto. ellos durante un tiempo, digamos, actuaron de esa manera y al haberse erigido, digamos, como una fuerza militar importante, ellos en algún momento convienen no intervenir entre guerras entre naciones de Europa que fueran cristianas. Interna en Entonces Europa, digamos que su correcto. único enemigo era el enemigo común de todos los demás cristianos, de todos los demás católicos, que eran los musulmanes y cualquier otra religión que se levantara por allí derivada del Islam. Eso inicialmente. Por otra parte, ellos adquieren mucho más poder eh, en el momento que el Papa Clemente V elimina o abole la caballería. O sea, cuando el Vaticano utilizaba como brazo militar durante las cruzadas a los caballeros templarios. O sea, es decir, todas las órdenes de caballería que estaban para el momento, los caballeros templarios, los caballeros del Santo Sepulcro, lógicamente a estos caballeros de la Orden de Malta, y ellos, digamos, se vuelven los herederos de todas las riquezas y fortunas que el Vaticano le incauta a los caballeros templarios al momento de decretar su abolición. Entonces, lógicamente, se convierten en un bastión económico. De alguna manera, la gestión que habían adelantado los caballeros templarios, que fue, digamos, el inicio de lo que hoy se conoce como la banca moderna, pasa a manos de estos caballeros de San Juan de Jerusalén, de la orden hospitalaria. Ellos siguieron haciendo su labor hospitalaria, pero bueno, como ya vimos, también hicieron otras cosas que no eran tan hospitalarias. Por eso es que en el momento que llega Napoleón Bonaparte a Malta, a la isla de Malta en 1798, si mal no recuerdo la fecha, ellos no combaten a Napoleón. Ellos se retraen y sencillamente se retiran de la isla porque no podían combatir otra nación que fuera cristiana. Napoleón Bonaparte es francés, es católico, no, ellos no lo Sí, enfrentaron. bueno, entiendo que también ellos le permitieron desembarcar a Napoleón porque él les hizo creer que solamente iba a reabastecerse, pues, y utilizar la isla para buscar agua, qué sé yo, todo, reaprovisionarse allí en la isla, y en cuanto desembarcaron, los atacaron y bueno, lo expulsaron. Yo creo que tampoco para ese momento, porque estamos hablando de ya del siglo XIX, en donde estos caballeros ya no estaban preparados para enfrentar un ejército de las características del de Napoleón, que bueno, había ocupado media Europa y que las tecnologías militares ya eran muy avanzadas. Obviamente ellos no tenían cómo hacerle frente a un ejército de esas características, entonces Napoleón logró expulsarlo de allí. Claro, pero también era, Ahí, digamos, también era en atención al voto, porque acuérdate que ellos, más allá del tema de la preparación militar, que fue sumamente importante, digamos, en su momento, ellos no podían hacer frente digamos, a otra nación católica. De hecho, ellos correcto, claro. acordaron no meterse ni en la guerra y por otra parte, fíjate que en el momento que Enrique VIII, digamos, tiene aquellas famosas divergencias con la Iglesia Católica, donde él automáticamente, sencillamente crea una nueva religión, crea toda una estructura eclesiástica diferente y hace que la corona de Inglaterra sea, digamos, la, la garante de la fe anglicana. Las lenguas que eran, digamos, parte de las propiedades de la estructura organizativa de los caballeros de la Orden de Malta que estaban en Inglaterra,
fueron decomisadas, o sea, ellos le quitaron todas las riquezas y todas las propiedades que estaban en los terrenos del rey de Inglaterra. Entonces ellos de alguna manera también fueron perdiendo poder económico, pasaron esas cosas, después llegamos, bueno, cerca del siglo XVIII y es cuando ellos tienen este encuentro con Napoleón Bonaparte. Sí, el movimiento protestante que desplazó de la mayoría de los países del norte de Europa el poder, acabó con el poder de la Iglesia Católica, determinó que perdieran muchas propiedades, ¿no? Ahí tú mencionabas acerca del tema de la trata de esclavas y es un hecho curioso que ese proceso aparentemente inicia cuando ellos estando en Malta, nuevamente tienen un encuentro con los musulmanes, que van y sitian la isla y tienen una batalla bastante cruenta en la cual incluso los musulmanes salen victoriosos, pero bueno, pagando un precio muy alto. Y a última hora apareció eh, eh, llegaron los navíos españoles al rescate, una flota de navíos españoles al rescate, y pudo evitar que los musulmanes se establecieran allí. Y bueno, resulta que en el proceso de retirada quedaron muchos prisioneros, muchas personas, todas estas personas fueron esclavizadas por ellos, y a partir de allí, digamos que la explotación de la mano de obra esclava que dejó como resultado de esta derrota final que le dieron a los musulmanes, se vio mucha opulencia, ¿no? Se comenta que había una catedral, la Catedral del San Juan, que se daba el lujo de tener a su servicio 9.000 esclavos, entonces solamente la catedral. Entonces por ahí tú sacas cuenta más o menos de la cantidad de personas que ellos tenían esclavizadas allí a partir de Claro, esta, sí, bueno, en la de esta cultura derrota, como moderna comentaba ahí. eso no es muy religioso que digamos. Sí, Eso no bueno, demuestra hay, el amor por el hay prójimo. quienes, hay quienes, hay quienes dicen que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Entonces, bueno, Es la correcto. iglesia por ahí se puede amparar en que era la dinámica del momento y que era la normalidad en la cual ellos se desenvolvían, ¿no? Pero Es correcto. bien, Pero bueno, como tú fíjate. dices, no tiene nada la esclavitud no tiene nada de cristiano. Sí, es verdad, totalmente. Yo creo que no tiene nada de sentido, digamos, humanitario, más allá de cristiano, musulmán o cualquier otra religión. Yo creo que ninguna Claro, religión admite la esclavitud de esa manera, pero bueno, lógicamente la Iglesia, el Vaticano se manejaba con los gobiernos de acuerdo a las conveniencias del momento y lógicamente ellos no ellos lo que hacían era apegarse a las prácticas comunes de la época. Eso sencillamente era una claro. práctica comercial más y ya. De hecho, el tener 9.000 esclavos era un símbolo de poder, o sea, es un símbolo de que tú eres Sí, muy, sí, muy, muy duele poderoso. de riqueza. Es correcto. Entonces, fíjate, hay algo que puede estar resultándole un poco curioso a la audiencia y es por qué nosotros trajimos el tema de la Orden de los Caballeros de Malta el día de hoy al programa. Aparentemente lo que estamos haciendo es un recorrido histórico, digamos, Sí, un poco lento, ¿no? Porque digamos que hay que conocer un poco acerca de la evolución de esta organización a través de los años. Este, y digamos que lógicamente está despertando su curiosidad, estimado escucha, ¿por qué estamos hablando nosotros de la Orden de los Caballeros de Malta? Bueno, resulta que la Orden de los Caballeros de Malta, eh, digamos que eh, tiene unos privilegios que de hecho mencionamos al principio del programa que pueden haber pasado desapercibidos. Fíjense que estamos hablando de una organización que inicialmente y de hecho hoy en día todavía existe y se maneja, digamos, con los gobiernos eh, haciendo misiones humanitarias, haciendo misiones donde se instalan hospitales, se da atención médica a la gente que lo necesita. Ellos tienen un compromiso ecuménico con los pobres, o sea, digamos, ellos visitan a los pobres, a la gente pobre donde esté. Eh, digamos, hacen muchas,
digamos, misiones de este tipo o hacen muchos operativos, no sé cómo llamarle, en países como los países que están en África, que digamos que tienen un nivel de pobreza importante, un índice de pobreza importante. El tema es que un grupo de este tipo, ellos son un grupo sin precedentes. Ellos, en primer lugar, tienen tanto tiempo como tiene el Vaticano. Estamos hablando de que tienen más de 900 años, o sea, tienen más de 900 años ejerciendo la misma labor. No, lógicamente, no son los mismos, digamos, no es un tema de linaje, es un tema de gente que ha ido fluyendo a través de la organización con los años, pero son 900 años. Y yo le apuesto a usted, estimado amigo, estimada amiga que nos está viendo en este momento, que usted jamás en la vida ha visto un caballero de la Orden de Malta en la calle uniformado de pies a cabeza con sus atavíos de la orden. O por lo menos nosotros como ciudadanos de Venezuela, a pesar de que ellos tienen trato con Venezuela, nosotros no los hemos visto. Yo particularmente no lo he visto. No sé si tú, Rubén, alguna vez has visto un monje de la Orden de Malta. Realmente empecé a conocer a esta gente cuando sugeriste el tema, porque de verdad que nunca, quizás lo había oído mencionar, pero no tenía idea de quiénes eran estos señores. Y efectivamente, es muy, muy llamativo el hecho de que una organización que no es un Estado per se, es decir, no está establecido en un territorio sobre el cual ellos ejerzan soberanía, tenga voz o por lo menos puede participar en las sesiones de las Naciones Unidas y es reconocida por naciones como Estado soberano, ¿no? Más allá de que de que ni siquiera ellos regentan un territorio. Es correcto. Entonces, de hecho, no solamente eso, emiten pasaportes. Ellos emiten pasaportes. Imagínate. Ellos sí tienen digamos, unas instalaciones en Italia. Hay dos sitios donde ellos tienen la sede. Y en esos sitios les aplica, o digamos a la infraestructura donde funcionan las oficinas de los Caballeros de Malta, o donde funciona la estructura, digamos, organizativa de ellos, les aplica el principio de extraterritorialidad, que es el mismo principio que aplica, por ejemplo, a una embajada que esté dentro de cualquier país. Ese edificio es considerado para cualquier efecto diplomático terreno extranjero, es decir, no pertenece a Italia, es un territorio propiedad de los caballeros de la Orden de Malta. Entonces imagínate, estamos hablando de un despliegue. Sería como una embajada, una especie de territorio consular. Es correcto. De hecho, uno de los edificios es la sede principal de los caballeros de la Orden de Malta, y la otra sede es la embajada como tal. Interesante. Muy particular esta organización, ¿no? Y sí, efectivamente, cabe preguntarse el por qué tiene atribuciones que no tiene ninguna otra organización en el mundo para estar, digamos, moverse dentro de las esferas del poder de la forma como lo hacen, ¿no? Yo particularmente pienso que el ser de alguna manera, tener de alguna manera una asociación con el Vaticano, es una forma también de ellos multiplicar su influencia, tener una organización que a fin de cuentas, no sé si les reporta directamente, pero sí tiene un vínculo con ellos, le permite tener una capacidad mayor de influencia, ¿no? Como figura de poder en el mundo, que lo es el Vaticano. Entonces, yo pienso que eso es lo que ha determinado que esta gente pueda hacer presencia en la ONU y que pueda tener reconocimiento como Estado soberano. Entonces, creo que por allí podrían ir los tiros. No sé qué opinas. Es correcto. De hecho, fíjate, repasemos los datos. Tiene 13.500 miembros directos, 25.000 empleados. O sea, estamos hablando de una gran empresa. 25.000 empleados. Eso es un número importante. 80.000 voluntarios alrededor del mundo
además de relación directa con 108 países, o sea, 108 países que los reconocen a ellos como Estado. Es importante destacar que de este grupo de 108 países, casi todos los países de Latinoamérica, si no todos, los reconocen a ellos como un Estado soberano también. Por lo tanto, nosotros tenemos representación consular. Ahora fíjate, hablando un poco más de cómo está armada la estructura hoy en día, ellos tienen, digamos, su estructura es un poco peculiar, y por eso me refería a que ellos, en el momento que coincidieron con los caballeros templarios en Jerusalén, deben haber, digamos, de alguna manera adoptado costumbres que traían los caballeros templarios. Es importante destacar que los caballeros templarios, ellos tenían unas organizaciones que eran de carácter iniciático. Esto quiere decir que cuando tú te adherías como, digamos, como persona natural en ese momento a los caballeros templarios, había una serie de ritos y cosas que ellos te hacían para poder aceptarte dentro de la fila de los caballeros templarios. Era un tema totalmente ritual, que yo no sé si hasta la fecha se ha determinado de dónde viene ese tema ritual, pero es algo que los caballeros templarios, digamos, hicieron prevalecer a través de los tiempos. Hay un dato curioso, y es que justamente se dice que esos ritos que practicaban los caballeros templarios son los que heredó lo que ahora se conoce como la masonería, ¿no? Como la práctica masónica. Entonces, digamos, toda esta serie de ritos y de pruebas que te hacen antes de que tú pases a ser aprendiz dentro de la estructura de la masonería, perdón, es lo que hoy en día sincretiza lo que hacían los caballeros templarios en su tiempo. También, digamos que como para no perderlo de perspectiva, la masonería, ¿de dónde viene? Viene justamente de los caballeros templarios que lograron escaparse digamos, de la cárcel, de ser detenidos, de ser asesinados por el Vaticano cuando se abole la orden. Y ellos, digamos que comienzan un recorrido de muchos años por el sur de Francia, y ellos lo que hicieron para poder confundirse o mezclarse con la población fue empezar a trabajar como canteros, como albañiles, y ellos construyeron las grandes catedrales. Muy paradójicamente trabajaron en la construcción de las grandes catedrales de Europa, que para la época, digamos, bueno, la hacían grandes gremios de albañiles. De allí, digamos, de allí se heredan muchas costumbres rituales que, según entiendo, se practican hoy en día en la masonería. Se habla mucho del tema de la piedra angular, ese tema de la escuadra y el compás era, digamos, las herramientas básicas que usaban aquellos masones, aquellos albañiles, que de hecho masón es una palabra francesa que significa albañil, es lo que literalmente significa, y ese carácter iniciático ellos lo exportaron a la labor para poder... Dígalo. Yo diría que a los masones tendremos que dedicarle su propio programa, ¿no? Porque ahí es bastante extenso todo el tema, y entonces, bueno, nos estamos olvidando un poco de lo que nos ocupa esta noche. Claro, fíjate, ciertamente tiene alguna relación la estructura de cómo se organizan, y quizá ese carácter secretista que tiene también pudiera estar muy asociado a la forma como se organizaban estas órdenes en aquella época, y que, bueno, entiendo que los templarios en algún momento, desde el punto de vista del Vaticano, se desviaron mucho de lo que es la práctica cristiana. Bueno, y fíjate por eso, que es correcto. Esa fue la excusa que utilizaron para sacarlo. De hecho, entre las acusaciones que les hicieron, ellos le decían que supuestamente los caballeros templarios le hacían culto a una cabeza. Que ellos tenían una cabeza oculta en algún lado, una cabeza cercenada de un cadáver, a los cuales ellos le hacían culto. Y también se dice que esa cabeza cercenada era la cabeza de San Juan Bautista, el primo de Jesús, que estuvo antes que él predicando la venida del Mesías, y que aparentemente ellos adoraban como el Mesías.
hagamos digamos, detengámonos ahí en la historia de los caballeros templarios y continuemos con el tema de la estructura de los caballeros de la Orden de Malta. Esos caballeros de la Orden de Malta tienen una estructura donde hay un jefe máximo de la orden que lo nombra el Papa. Todavía hoy en día es así. Y el Papa tiene como una especie de embajador, un representante dentro de la estructura de los caballeros de la orden. Entonces digamos que el Papa sigue siendo la persona que gobierna la orden, de alguna manera. La orden tiene su estructura, sus reglas, su constitución, de alguna manera tienen sus normas en base a las cuales ellos funcionan, su jerarquía, pero lo cierto es que dentro de la estructura hay una persona que el Papa coloca allí como para velar por los intereses del papado. Y el gran maestre de la orden, que es el mismo nombre que reciben, digamos, las cabezas típicas de las logias masónicas, es, digamos, la persona que el Papa designa. Casualmente... El gran maestre. El gran maestre. Y no solamente eso, ese gran maestre de la Orden de los Caballeros de Malta es considerado un cardenal de la Iglesia. Es correcto, correcto. O sea, sí, dentro de las obligaciones que ellos establecen en su juramento, ellos hacen una promesa de obediencia al Papa, ¿no? Entonces ellos tienen que, a fin de cuentas, acatar las directrices del Vaticano. De hecho, hay una situación muy particular reciente en la cual el gran maestre renunció por un escándalo que se produjo allí. En principio, el gran maestre solicitó la renuncia del gran canciller, que tiene también unos roles dentro de esa estructura, una especie de triunvirato donde el gran maestre tiene el rango superior y el gran canciller es como el tercero en la línea, ¿no? Entonces, a partir del despido de este caballero, el Vaticano designó una comisión para investigar cuál es la razón por la cual le habían solicitado la renuncia al gran canciller, y en un principio la estructura, digamos que a través de su vocero, los caballeros dijeron que, mira, ellos sí tenían sus vínculos, pero que ellos eran una institución autónoma y que no tenían por qué apoyar esa comisión de investigación designada por el Papa. Luego el Papa llamó a capítulo al gran maestre y le dijo, bueno, mira, pon orden en tu casa, y al parecer como que siguió la rebeldía y a fin derivó en que el Papa le solicitara, lo invitó cordialmente a que dejara su cargo. Y bueno, dice que si bien está el tema de la autonomía, ellos están obligados a obedecer las directrices del Papa. Entiendo que todo esto comenzó porque la orden en algún país estaba, o en algunos países, estuvo repartiendo preservativos. Parece como que medio... Pero bueno, eso para la Iglesia Católica es importante porque, bueno, bien dice Ricardo Arjona que ellos prefieren niños con hambre que un preservativo. Entonces, esto derivó en ese escándalo que de alguna manera puso en la palestra a esta orden, porque, como tú bien dices, no es muy conocida, ni es que uno sepa o dónde está el templo, o dónde está la sede, dónde queda la embajada en Venezuela. Nunca he oído nada de eso. Ni quiénes son los representantes, nada. ¿Quiénes son los representantes? Lo otro que se dice en torno a este escándalo que se dio recientemente es que puede ser un pase de factura de parte del señor Bergoglio, porque durante el reinado, el papado de Benedicto XVI, ellos conspiraron junto con los Kirchner, que para el momento la presidenta era Cristina y Bergoglio era el cardenal. Ellos conspiraron para desplazarlo de su cargo. Al final, por la intermediación del Papa Benedicto, esa situación no se dio. Entonces, parte de lo que se dice es que, bueno, Jorge perdona, pero no olvida. Y entonces,
llegado el momento de esta situación, es de una de las razones por las cuales él invita al gran maestre a dejar su cargo para, bueno, pienso yo, poner a alguien que sea más afín a sus procederes que lo que ha venido haciendo este señor, pues. Claro, sí, ahí yo Porque, también vi una versión acerca de la situación donde hablaban de, sí, en efecto de un pase de factura, ¿no? Pero ahí parece que según otro planteamiento de esa misma situación, que digamos como que la situación de la destitución la generó el mismo Francisco I, sí, Bergoglio. Bergoglio fue el que generó dentro del seno de los caballeros de la Orden de Malta, digamos girando algunas instrucciones, el mismo, esa reacción, ¿sí? Que llevó a la destitución del gran canciller y lógicamente después cuando se ve que la decisión de haber destituido al gran canciller no era la correcta, porque el gran canciller de hecho tiene moral pues y gran respaldo en la organización, entonces resulta que, bueno, ahora hay que cortar una cabeza y no es la de él, no va a ser la del Papa. De hecho, lo más curioso es que el cargo de gran maestre es un cargo vitalicio, es un cargo que ejerce la persona hasta el día que fallece. Pero en este caso, ahora tenemos un gran maestre emérito y el que está ejerciendo en este momento. sí, hay algo más, algunas otras cosas que se dicen acerca de esta organización Uh -huh. y que todavía, y es que todavía siguen apegados de alguna manera a ese fundamentalismo cristiano que pudiera llevarlo a ejecutar acciones para combatir al Islam. Se dice que hay una compañía de mercenarios, Blackwater, que la contrató el gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán. Esos Los son unos llamados señores que, contratistas, sí. bueno, dentro del mundo de la guerra son bien conocidos por sus atrocidades y su, vamos por decirlo Su forma de actuar. de una forma más coloquial, por su mal comportamiento. Ok. El Eric Prince es el propietario de esta agencia de mercenarios, entonces pues, da la casualidad que al parecer este señor es miembro de la orden de los caballeros hospitalarios, los caballeros de Malta. ¿Qué tal? Entonces se especula que dentro de su fila aún se mantiene ese fundamentalismo, entonces yo, bueno, dándole algo de credibilidad a estas versiones que asocian a los caballeros de Malta con querer combatir el Islam incluso mediante métodos violentos. Mira, eso puede ser como parte también de una estrategia del Vaticano sin dar la cara a ellos directamente en cualquier opción, que no quieren que en determinado momento de que se den estas informaciones, como la de este señor con su grupo de mercenarios, Uh -huh. el Papa simplemente se puede lavar las manos y bueno, y cortar más cabeza, qué sé yo, pero no aparece el Vaticano salpicado en acciones como esta que bueno, lo dejaría muy mal parado en el mundo moderno. Es correcto. De hecho fíjate digamos que el tema de estos personajes famosos que se dice que están dentro de la estructura de la orden va un poco más allá. Se habla de que personajes como Adolfo Hitler, como Benito Mussolini, como Francisco Franco, como Perón, el presidente de Argentina, se dice que ellos eran caballeros de la orden. Además de ello, se dice también de que hay presidentes de los Estados Unidos que han pertenecido a la orden, que hay ex jefes de la CIA, ¿sí? Porque al parecer se vincula a esta orden de los caballeros de Malta con el brazo político real del Vaticano. Recuerda que en un programa anterior estábamos comentando muy superficialmente, que creo que lo comentamos en un programa o tal vez fuera de cámara, que yo consideraba que el Vaticano, y de hecho mucha gente lo considera así también, yo digamos que yo soy seguidor de ese punto de vista, que el Vaticano es como un organismo de inteligencia, el organismo de inteligencia más grande del mundo, porque donde no hay un cura, donde no hay alguien que tenga Sí. contacto con el Vaticano, ¿no?
el cristianismo está muy difundido, y sobre todo el catolicismo romano, que es la estructura que rige el Papa Francisco. Y parece que realmente el brazo político, el que se mueve entre los círculos de poder a partir del Vaticano, es justamente esta organización de los Caballeros de la Orden de Malta. Entonces fíjate, si estamos hablando de que Adolfo Hitler, el Duce, el todopoderoso Francisco Franco y el señor Perón de Argentina eran, digamos, caballeros de la orden, podemos entender entonces la afinidad que los unió tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después de ella. Porque digamos que a pesar de que después, al final de la Segunda Guerra Mundial se dice que Hitler murió, cada vez salen como que más evidencias de que realmente Hitler escapó con todo, digamos, el alto mando del Reich y se ubicaron en Latinoamérica. De hecho han conseguido algunos de los que escaparon, pero particularmente Hitler todavía no se ha comprobado que estuvo, pero al parecer hay una probabilidad de que eso haya sido así. ¿Y quién lo protegió? Bueno, lo protegieron los gobiernos militares para el momento que estaban al sur de América, Argentina y Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, cosas, particularidades de la historia que no nos cuentan en los libros y que no nos van a contar, y que bueno, que sencillamente son cosas que nosotros vamos recopilando de entre una gran cantidad de, digamos, de insumos que se encuentran disponibles en internet, porque hay cosas sensatas y hay mucho disparate también, o sea, hay que ser honestos. Bueno, sí, ese digamos, no sé si mito o leyenda de que son un brazo político para ciertas cosas, la mano izquierda del Vaticano. O la mano derecha. Puede ser la mano derecha tranquilamente, porque sí, ellos... Sí, suena como que la mano derecha, ¿no? Más bien. Ellos claro, ellos ejercen abiertamente. Ellos ejercen su poder. Lo que quería comentarte es que es algo que Al Qaeda lo suscribe también, porque en su momento ellos pagaban recompensas por matar a miembros de la Orden de los Caballeros de Malta. Sí, entonces, fíjate que en ningún momento se oyó por ahí que esta gente estuviese mandando a matar cardenales, ni curas, ni nada de eso, ¿no? No, nada. Pero es llamativo que sí estaba ofreciendo recompensa por quien matara a un miembro de estos caballeros de Malta. Sí, claro, y es lo que te digo, o sea, a lo mejor, tal vez, digamos, en mi desconocimiento o en nuestro desconocimiento de cómo son las cosas en Europa, no vivimos allá, a lo mejor en el futuro, con el favor de Dios, dentro de poco o dentro de algún tiempo podamos vivir la experiencia. Realmente no sabemos qué tan difundido está realmente esta información en Europa, porque a lo mejor en Europa sí los han visto, los ven de repente en alguna participación pública o algo por el estilo, pero lo cierto es que para la mayoría de la opinión pública eso es algo que, aunque existe formalmente como figura, no es algo que está a la vista de todo el mundo. Entonces ellos se codean en los círculos de poder. De hecho, yo vi en una foto de un reportaje de otro canal que hay personajes como, por ejemplo, Juan Manuel Santos, de la política reciente. Estamos hablando de un presidente de hace 1 o 2 periodos atrás en Colombia, digamos, que negoció con la FARC. Y me parece que también en otra foto aparecía Andrés Pastrana, que me disculpen si estoy equivocado en lo que estoy comentando, dentro, digamos, o juramentándose o participando en los ritos de la Orden de los Caballeros de Malta. Hay personajes como George William Bush, el presidente, digamos, del año 92, que habló en aquel discurso del nuevo orden mundial para aquel tiempo, que se dice también perteneció a la orden, y él fue también director de la CIA. De hecho, se dice que él estaba en la CIA para aquel tiempo en que asesinaron a Kennedy en Dallas en el año 63. Entonces, bueno, digamos que hay muchas cosas. Fíjate que, bueno, ellos tuvieron, luego de la salida de Rodas,
y posterior de Malta, mucha presencia en Portugal, fueron muy bien acogidos y al punto de que es un hecho sabido que el emperador, tú sabes que cuando Napoleón invadió Portugal, la corte se fue a Brasil. O sea, ellos llevaron el emperador de Brasil y Portugal, se estableció en Brasil y desde allí era donde gobernaba. Okay. Pedro I era miembro de la orden y su hijo, Pedro II, que fue el último monarca de Brasil, también fue miembro de esa orden, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien dices, los círculos de poder donde se mueve esta orden, de verdad que es bastante interesante, ¿no? Es correcto. De hecho, fíjate, se especula que inclusive la reina de Inglaterra, Isabel II, la actual regente de la corona inglesa, ella pertenece también a la orden, porque es una orden que no solamente admite hombres, también admite mujeres. Y se dice que Juan Carlos I, el rey emérito de España, él ingresa a la orden porque Francisco Franco lo inicia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Francisco Franco le da la entrada a, digamos, a Juan Carlos I a la orden, y entonces es cuando Juan Carlos I, digamos, de la mano de Francisco Franco, digamos, entra o digamos, se consolida en ese círculo de poder que está en España. Sí, porque entiendo que uno de los requisitos para tú ingresar en esa orden es que tiene que ir con una invitación de alguien que ya sea miembro, porque no puedes tú por iniciativa propia presentarte, mire señora, yo quiero afiliarme a esta organización. Tienes que ir invitado por alguien que ya pertenezca a la orden. Sí, bueno, seguramente es así, pero bueno, de verdad que este es un tema. Este es un tema súper interesante porque a pesar de que hay cosas que están ahí a la vista, se pasan por alto. O sea, se pasan por alto. De hecho, te lo juro, yo nunca he visto en la televisión, nunca, ni en el cable, ni en la televisión nacional de acá, que hayan entrevistado jamás a un embajador de la Orden de Malta. A lo mejor lo habrán comentado en una nota social, digamos, muy rápido, pero yo la verdad nunca lo he visto. Y digamos que por lo visto tienen una presencia importante en Latinoamérica todavía. Para ser una organización que pasa tan desapercibida, mira, el grado de influencia que tiene, cuando digamos, su máximo representante puede incluso entrar en conflicto directamente con nada más y nada menos que el representante de Dios en la tierra, y tener hasta su intercambio de palabras. Bueno, estamos hablando de que realmente es una organización que debe tener sus movimientos desconocidos, por llamarlo con algún tipo de eufemismo, no entrar en... Sí, de hecho tú sabes que, especulaciones. Bueno, quería hacer, digamos, un paréntesis, ya que estamos cerca del final del programa. Yo recuerdo haber visto en algún momento, o sea, realmente la masonería como que le ha causado muchos problemas, mucho dolor de cabeza a la Iglesia Católica. Es la verdad. De hecho, creo que fue el Papa Pablo VI el que emitió alguna especie de decreto, como una bula, donde él sencillamente condenaba a la masonería. O sea, la masonería no, o sea, quien sea masón no puede ser católico. Sin embargo, la masonería como movimiento, digamos, espiritual, ellos permiten que tú pertenezcas a la fe que sea. Lo importante y lo sumamente importante y esencial es que tú creas en que hay una existencia superior. Eso es lo único que te piden, digamos, como para entrar a la masonería, salvo los otros requisitos, ¿no? Pero básicamente tú tienes que tener una creencia de que hay un ser supremo. No es que tú vas a ser ateo y vas a ser masón, no, eso sí no. Entonces, digamos que para digamos terminar rápidamente la idea, se dice que había una logia masónica en los años
finales de los 70, los 80, en el tiempo que fue nombrado Juan Pablo I, aquel papa que duró apenas 33 días. Y que parece que fue la influencia de esa logia masónica, Propaganda 2, o de lo que se dice, era una logia masónica llamada Propaganda 2, lo que causó la muerte del Papa. O sea, digamos, o los ejecutores materiales de la muerte del Papa. Parece que para aquel tiempo esta gente tenían unos venenos y unas cosas que pasaban desapercibidos en el cuerpo, y con eso lograron infiltrarse en la Iglesia Católica y de alguna manera acabar con la vida del Papa. Aparentemente, o sea, digamos, viendo un poco lo que es la estructura de los Caballeros de Malta y hablando un poco del impasse de Bergoglio con el Gran Maestre, él en algún momento pidió: necesito la Orden de Malta libre de masones. Entonces todavía le siguen dando dolores de cabeza, todavía tienen al enemigo metido en la casa, y digamos que como que les complica las cosas. Y digamos que el tercer comentario respecto a esto es que recuerdo que se dice, ¿no?, al igual que con el tema de Juan Pablo I, que hubo una conspiración interna para salir de él. Porque, por ejemplo, Juan Pablo I era un papa de 60 años que, digamos, se cuidaba, trotaba, tomaba sus medicamentos que necesitaba sin falta, comía sano, y se muere de un infarto misteriosamente a los 33 días de ministerio. 33, que es un número, ¿sabes?, de estos números simbólicos exactamente del tema de la masonería. Y en el caso del Papa hoy emérito Benedicto XVI, también se dice que hubo una conspiración interna. De hecho, recuerdo haber visto un documental recientemente de un cardenal colombiano dando unas declaraciones, que él dice que recibió una carta en chino escrita en mandarín. Él recibió una carta escrita en mandarín, y cuando pasaron la carta le dijeron que eso era un secreto. O sea, le dijeron: mire, aquí tiene esto, léalo y conserve el secreto. Cuando leyeron la carta, le estaban diciendo que el Papa estaba en peligro de muerte, ¿sí? Bien sea por cualquier cosa que estaba haciendo, seguramente las investigaciones sobre los temas del Banco del Vaticano. Fíjate que después él pasa por el proceso, él pasa por el proceso de desacreditación, donde el mayordomo publicó unos documentos privados del Papa y todo aquello. Y todo eso es parte de la conspiración que tenían estos señores allá adentro, los cardenales, para poder desplazar a Benedicto. Parece que lo iban a eliminar, y a este cardenal en especial, que era muy cercano al Papa, le llegó esa carta. Y entonces con esa carta él se fue y habló con el Papa y le explicó lo que estaba sucediendo. Y parece que es en ese momento que entonces Benedicto XVI decide abdicar de la silla de Pedro. Entonces, bueno, imagínate que estamos frente a una cantidad de situaciones políticas importantes que... Sí. que no tiene precedentes. Mira, lo de vincular la muerte de Juan Pablo I a los masones me parece como que algo que diría el Vaticano. Sí, claro, sin duda. Pero bueno, de alguna manera, por lo poco que conozco de los masones, es normal que choquen de frente con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es, digamos que... La imagen viva del conservadurismo, pues, y normalmente los masones son gente de pensamiento liberal, o sea, que promueven cambios interesantes en el mundo, que avance hacia cosas. Y bueno, se le atribuyen cantidad de cosas a los masones que a fin de cuentas no sabemos cuáles son ciertas o cuáles son mentiras. Pero si ves, por ejemplo, a todos estos muchachos en su época que encabezaron los movimientos emancipadores en América, ellos eran parte de la masonería. Es correcto. Y entonces creían en que la forma como se estaba llevando, digamos, las estructuras de gobierno que existían para el momento allá en América era algo ya anacrónico y que había que cambiarlo, ¿no? Y entonces sí. en su momento la Iglesia Católica, bueno,
defensora de la corona férrima, y fue quien más utilizó parte de quienes utilizaron su influencia para evitar que se concretaran estos movimientos independentistas en América. Es correcto. De hecho, digamos que no sé si sabes que en una reunión de armisticio que tuvieron el Ejército Patriota y el Ejército Realista, se reúne Simón Bolívar con Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo. Estos señores, enemigos enfrentados, uno español, uno, digamos, de los blancos criollos, ¿correcto? Bolívar era de los blancos criollos. Los mantuanos lo llamamos. Los mantuanos. Ellos enfrentados, lógicamente, en el tema de la guerra, se ven en el momento de hacer armisticio. Cuando estos dos señores se saludan, automáticamente se dieron cuenta que eran masones. Ellos pasan y, digamos, entran a una sala en un comedor donde empiezan a compartir, y sus soldados de confianza, compartir con ellos, a beber, a reírse, digamos, a pasar un momento bastante ameno. Es en ese momento cuando estos dos señores, Bolívar y Morillo, toman cada uno un soldado y le dicen: vaya y busque una piedra, y entre los dos van a tallar esa piedra y la van a dejar como una piedra angular. Y la van a colocar en ese sitio donde nosotros nos acabamos de dar la mano. Y el monumento de Santa Ana de Trujillo, hoy en día existe todavía la piedra angular en el sitio donde Bolívar y Morillo se saludaron. Y de hecho la estatua que está hecha en ese sitio evoca el saludo masónico que ellos se dieron el día que se encontraron para conversar acerca del tema del armisticio. Sí, interesante. Y digamos que en la época era muy normal, ¿no? Que hubiese... Sí, era como una moda. La masonería tenía mucho auge en Europa, y me imagino que estaban en un proceso de reclutamiento de todo aquel libre pensador que pudiera tener, que ellos pudieran influenciar, a extender su influencia. Es correcto. En este caso de América. Bueno, nos desviamos del tema de los, de los caballeros de Malta, pero no, mira, ahí tengo un dato interesante para que cerremos el programa. Sabes que en el censo que se hizo digamos, un censo reciente que se hizo acerca de la Orden de Malta como Estado, se tienen los siguientes números. En el censo tienen 80.000 voluntarios, 13.000 miembros y 3 habitantes. ¿3 habitantes? 3 habitantes, sí. El gran maestre y 2 personas que le acompañan dentro de la residencia oficial de la orden. Oye, ¿qué tal, no? Imagínate el poder que tiene ese estado que con 3 habitantes puede tener presencia en la ONU y reconocimiento. Es correcto. De hecho, normalmente uno dice o se dice que el estado más pequeño del mundo es el Vaticano, pero esto, digamos, en estructura es más pequeño, pero en cantidad de gente no. O sea, yo no creo que en las 2 calles que ocupa el Vaticano, estoy hablando dentro de la ignorancia, por favor la audiencia discúlpeme por haber hecho eso, yo no creo que en el espacio físico que ocupa el Vaticano haya 80.000 personas. 80.000 más 25.000 más 3, no sé, no creo. Yo creo que la Orden de Malta tiene más gente. Sí, bueno, resultó bastante interesante el programa de hoy, y bueno, esperamos que la audiencia también le resulte y eso los motive a investigar más acerca de esta orden, ¿no? Es correcto. Nosotros, digamos, hicimos un pase rasero muy, digamos, ¿cómo era que decíamos cuando estábamos en aquellas reuniones de trabajo, Francisco? Reuniones efectivas, 30 minutos. Abuelo rasante. Abuelo rasante, correcto. Es un recorrido por la historia de estos señores. Entonces, bueno, esperemos que quienes puedan
quienes tengan acceso a este programa, bueno, se motiven a documentarse más y a buscar más información, a dejarnos cualquier comentario y a llevarnos nosotros más adelante a profundizar, a hacer rectificaciones de De cualquier errores barbaridad que o hayamos dicho aquí. sí, cualquier información incorrecta que hayamos emitido durante el programa y bueno, te lo agradeceríamos grandemente. Además así como le agradecemos su paciencia por llegar hasta el final viendo este programa que de pronto no está conducido, hablo por mí en este caso, que no soy una persona que tenga, digamos, las calificaciones para este tipo de difusión de información, pero Bueno, bueno, no importa, estamos en un Rubén. Yo creo proceso que de eso es material para aprendizaje otro y programa. Como sí, decimos siempre. seguramente. Para mí, bueno, Francisco, un placer como todas las veces anteriores y todas las próximas que vengan, haber compartido este tema contigo, porque, bueno, como te digo siempre, nuestras conversaciones me resultan de una gran valía porque además de que es algo que disfruto mucho, son nutritivas también, ¿no? Porque Claro, quienes amamos la cultura general nos encanta conocer cosas es correcto, es por el correcto. solo hecho de saberla. Así como los tres chiflados eran simplemente divertían por divertir, bueno, me Sí, gusta bueno. saber por saber. Sí, es así, es así. Bueno, Rubén, de verdad muchísimas gracias por tu participación en este programa. Sobre todo le agradecemos a ustedes, quienes de alguna manera están impulsando que este programa, digamos, tenga un gran alcance. De verdad hemos tenido muy buenos números con los 3 primeros programas que hemos hecho y esperamos que, bueno, lógicamente siga creciendo, digamos, la cantidad de ustedes que nos vean. Por favor, recomiéndenos. Cuando ingresen a este canal, suscríbanse, por favor, compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, dele like y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Tan pronto nosotros subamos un nuevo video, le va a llegar la notificación y seguramente es de un tema que a usted le va a agradar. Recuerde que puede conseguirnos en las redes sociales como @universo25, en YouTube, Instagram y TikTok. Nos puede conseguir como @universo25, @25 en Twitter y en nuestro correo electrónico universo25@gmail.com. Refrescándoles quienes moderaron para ustedes, el señor Rubén Sojo, Francisco Galín de su servidor. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo desde Venezuela. Que estén bien.